Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues no sé a ti, pero a mí algo que me ilusiona cada mañana al levantarme es abrir el Evangelio y leer el pasaje que ese día se va a leer durante la misa. No sé, en cierto modo me hace imaginarme un poco como si fuera uno de los apóstoles, que cada mañana, pienso yo, al verte a ti, Señor, te diría: ¿y hoy Jesús qué? Hoy Jesús, ¿cuál es el plan? Es algo que también tú le puedes decir al Señor antes de leerlo. Hoy que Jesús, ¿nos vamos a predicar a Galilea? ¿O nos vamos a bautizar al Jordán? ¿O nos vamos de viaje a Jerusalén pasando por Betania? Pues Señor, te decimos ahora lo mismo. ¿Y hoy cuál es el plan? Pues el plan de hoy es resucitar muertos. Te leo el pasaje. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó el jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». A continuación el Evangelio sigue contando cómo el Señor se va con él y mucha gente en el camino le está apretujando, y en un momento se acerca por detrás una mujer que padecía un flujo de sangre y sin que nadie le diga nada ni decir ella nada se acerca hasta Jesús porque estaba convencida que si tocaba al Señor se quedaría curada. Se acercó por detrás, tocó su manto y efectivamente quedó sanada. Jesús empieza una conversación con ella y al final le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y con salud». Pues bien, mientras estaba todavía hablando, llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Y sigue el Evangelio. Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años, y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase, y les dijo que dieran de comer a la niña. Pues bien, ciertamente Jesús, hoy me hablas de fe. Me hablas de fe a través de esa mujer que con gran confianza en ti tocó el borde de tu manto y quedó curada al instante. Consiguió lo que todos los médicos con su ciencia no habían logrado. Y me hablas también de fe a través de Jairo, porque este hombre no desconfió de ti, ni siquiera en el momento en el que le habían informado de que ya era tarde, que no había nada que hacer. Pues bien, me hablas de fe, pero también me hablas, y es en lo que me quería fijar hoy, de resucitar muertos. Porque vamos a ver, Señor, está claro que tú puedes, pero ¿también puedo yo resucitar muertos? Quizá a ti que me escuchas te puede parecer una tontería. Pues claro que no, puedes decir. Y te diría que tienes razón y que no la tienes. Tienes razón porque ni tú ni yo podemos devolver la vida a aquellos que ya nos han dejado. Pero sí que podemos resucitar
a esos que están muertos en nuestra vida. Me explico un poco mejor. Todos intentamos ser buenos, recorrer del mejor modo posible esta senda de la vida, pero ¿quién de nosotros no ha dejado algún muerto en el camino? Alguien que era importante en nuestra vida, del que nos hemos distanciado. Puede ser un hermano, un amigo, una amiga, un hijo, o incluso de nuestro propio padre o de nuestra propia madre nos podemos haber distanciado. O aún más, puede tratarse del propio marido o de la propia mujer. Todo empezó por una tontería, una discusión, un malentendido. Se empezaron a sacar cosas del pasado y esa relación, que antes había estado llena de vitalidad y de frescura, se termina, se muere. Quizás estamos convencidos de que somos nosotros los que tenemos razón. Pero también es cierto que, como cualquier muerte, siempre deja un vacío. Esa muerte, aunque alguna vez nos cueste reconocerlo, ha dejado una herida, una cicatriz en nuestra alma. Pero también tú y yo, como el Señor con esta niña pequeña, somos capaces de dar la vida a lo que estaba muerto. Y esto es fácil y es difícil. Es sencillo, pero complicado. Porque siendo algo muy asequible, muy pocos son los que lo acaban logrando. Para conseguirlo, como hemos visto que hace Jesús en el Evangelio, hay que pronunciar unas palabras. No son un trabalenguas, porque si no yo por lo menos no sería capaz. De hecho, son unas palabras muy sencillas. Y además la clave está en no complicarlas, porque en cuanto lo hacemos, dejan de funcionar. Y las palabras que tienen esa fuerza de resucitar muertos son tan asequibles y tan complicadas de pronunciar como un lo siento. Perdóname, me equivoqué. La dificultad estriba en que pronunciarlas en su sencillez nos resulta tan complicado como comernos una ensalada sin aliñar teniendo a mano la sal, el aceite y el vinagre. ¿Por qué tomarte la lechuga a palo seco si puedes añadirle un chorrito de vinagre balsámico? ¿Por qué tomarte el tomate soso si puedes potenciar su sabor con una pizquita de sal? Pues aquí sucede lo mismo. ¿Por qué pronunciar un lo siento a palo seco si resulta tan fácil añadirle un pero es que, o lo hice porque, o pero tú también? Y con este sencillo añadido, el muerto queda más muerto que al inicio. Es como si empezara a incorporarse y en ese momento, ¡zas!, le arreamos un sartenazo en la cabeza y lo rematamos. Tú y yo tenemos ese gran poder de resucitar lo que parecía muerto. Pero ese poder nuestro queda muchas veces mermado por la soberbia. ¿Cuántas veces dejamos de ejercitar este poder porque no nos bajamos del burro si antes el otro no nos pide perdón? Es que tú, Señor, no nos has enseñado que se puede perdonar sin necesidad de que nadie nos pida perdón. ¿No es lo que haces tú, Señor, cuando te cuelgan en el madero de la cruz? Ahí dices, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y sin embargo, ninguno se acercó a ti a pedirte perdón. Tú, Jesús, no necesitas que te pidan perdón para perdonar. Ojalá que yo tampoco. San José María alguna vez comentó, yo no he necesitado aprender a perdonar porque el Señor me ha enseñado a querer. Pues, Señor, enséñame a querer como quieres tú. Enséñame a amar como amas tú. Y así yo también tendré ese poder que tú tienes de resucitar lo que estaba muerto. Porque podré decir perdón o lo siento sin necesitar que nadie me lo diga a mí antes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada,
San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.